Le dimos el ok, estamos en vivo. Muy bien, un saludo cordial para cada uno de aquellos que nos acompaña en Facebook. Un abrazo grande para ustedes. Dios los bendiga. Aquí estamos en vivo y en directo desde muchas ciudades de Chile, hablándoles sobre el libro de Apocalipsis, con nuestro estudio que ya vamos ya bastante más allá de la mitad, la Biblia Fácil Apocalipsis. Ha sido una jornada bien emocionante y ya nos queda poquito. Hoy vamos a estudiar la lección número 14, que es una lección que trata los capítulos 17 al 19 en forma resumida. Y aquí tengo que hacer algunas pequeñas aclaraciones respecto a estos capítulos. Son capítulos no fáciles, son un poco complejos en algunos aspectos. Sin embargo, vamos a tratar de tocar las partes más importantes. No necesariamente vamos a dilucidar todos los elementos de ese capítulo, porque como vamos a ver, estos capítulos están insertos ya en el fin del tiempo, por lo que hablan de cosas futuras, ligadas también a cosas del presente y del pasado, que es difícil establecer una norma exacta y clara de todo lo que sería exactamente, pero vamos a tomar todas las orientaciones que son importantes para nosotros en todo lo que puede ir sucediendo en el final de los tiempos, lo cual no va a ser muy extraño porque ustedes van a ver que los sucesos del último tiempo tienen mucha relación realmente con lo que Apocalipsis presenta. Así que vamos a empezar no con la lección directamente, sino con dos aspectos muy importantes para tocar estos capítulos. El primer de ellos, como yo les comentaba, que es muy importante entender el capítulo 17, 18 y 19 como un todo, de la misma manera que nosotros entendimos el 12, 13 y 14 también como un todo, el capítulo 17, 18 y 19 también se entienden como un todo. Y ese todo está insertado dentro del concepto del juicio de Dios sobre Babilonia, sobre la gran ramera, por todas sus maldades, por todo su engaño, por toda su apostasía. Y también está insertado dentro de las plagas, o sea, del castigo del juicio divino sobre toda esa maldad que se ha venido haciendo a lo largo de la historia. ¿Está bien? Ese contexto es muy importante. Y el segundo punto es un que se llama en inglés un disclaimer. Nosotros le llamamos un, un descargo respecto a cierta terminología que vamos a utilizar, que puede parecer muy agresiva. Ya, ese es un punto muy delicado cuando nosotros estudiamos, llegamos al capítulo 17, es un capítulo muy, el 17 y 18, muy duro en sus palabras, en la forma como se refiere a estas instituciones, usa conceptos de tipo bestia y ramera o mujer, ¿no es cierto?, de prostitución. Y esos conceptos pueden parecer muy agresivos, pero es muy importante entender que Dios no se ha ahorrado ese concepto hasta para su propio pueblo. Entonces, antes de estudiar el capítulo, para que no piensen que estas ideas y estas interpretaciones son un ataque a una determinada denominación o a un determinado grupo religioso, es importante que entendamos que Dios mismo ha usado esos conceptos con su propio pueblo. Y para eso vamos a ver en primer lugar Ezequiel capítulo 16. Vamos allí a Ezequiel. ¿Mm? Y yo quisiera dejar eso muy claro, por favor, porque los conceptos que vamos a tratar en este capítulo son fuertes, pero no es un ataque, sino que un llamado de Dios, un fuerte llamado de Dios. Vamos a proyectar aquí nuestra Biblia, Ezequiel capítulo 16, versículos 35 al 37. Y cuando se proyecte, si tú puedes Ok, ayudarnos con la lectura, Gabriel, por favor. ni un problema.
Perdón, tengo que empezar la proyección. Sí. Disculpe. Un pequeño, gran detalle. Mm. Tengo que empezar la proyección. Ahí está. Ahí estamos. Sí. Leemos entonces. Dice, por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tu desnudez en tus fornicaciones y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y y a los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos y los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Muy bien. Gracias, Gabriel. En muchos textos de la palabra de Dios, principalmente en Isaías, Jeremías, Ezequiel, también en Oseas y muchos profetas, ustedes van a ver que Dios usa frecuentemente el concepto de relación matrimonial de su pueblo con él. Lo usa mucho. En este caso, él sería el varón protector, cuidador, que rescata a esa mujer de su condición perdida y se desposa con ella. Entonces su pueblo es comparado a una esposa. En el sentido práctico, Dios cuando llama a los descendientes de Jacob, los llama a vivir una vida en armonía con sus mandamientos, con sus leyes, con sus principios, de tal manera que ellos pudieran reflejar al mundo el amor de Dios, su bondad, su carácter, su justicia. Y para eso era necesario que ellos se apegaran a ese Dios, a su marido, desde el punto de vista simbólico, figurativo, y no se dejasen contaminar por los pueblos vecinos, no se aliasen con ellos en una alianza que implicase una influencia cultural, social y política en sus vidas, sino que dependieran exclusivamente espiritualmente de Dios. ¿Por qué? Porque si ellos se contaminaban, entonces ellos ya no iban a ser el reflejo del amor de Dios, sino ellos se iban a reflejar en estas naciones que estaban apartadas de Dios y practicando gran cantidad de males, entre ellos idolatría, sacrificio de niños, abusos, injusticias, homicidios, de tal manera que Dios tenía ese llamado para el pueblo, como su esposa, como su novia. Ahora, el pueblo, alejándose de ese llamado, se vuelve a los ídolos, se vuelve a las naciones paganas, empieza a aprender de ellas, empieza a practicar con ellos, hacen alianzas. Entonces, Dios empieza a usar un lenguaje figurativo a través de los profetas, diciendo que ellos lo están traicionando, se están portando como una ramera, como una prostituta, acostándose con uno y con otro. Entonces, cuando su pueblo tranza culturalmente y políticamente con el mundo, asumiendo cosas que bíblicamente están claramente en contra de su propósito, su santidad y su voluntad, entonces el pueblo está practicando fornicación. Dios usa también esa palabra, está pecando, está adulterando, a tal punto que en algunos textos fuertes como ese que vimos en el versículo 35, Dios llama a ese pueblo de ramera. ¿Y por qué quiero hacer hincapié en eso? Porque cuando Dios en la tipología, en la simbología profética, usa esa terminología, no la está usando para denegrir a otro, sino está usando para hacer una advertencia y llamar a aquellos que lo entienden, ese llamado de atención y se arrepientan y se vuelvan de sus malos caminos. Esa era la intención con el pueblo de Israel. Entonces, cuando nosotros estudiamos aquí
esta terminología en Apocalipsis 17, 18, que la van a ver también, no la veamos como que estuviéramos denigrando a una religión, sino como el llamado de Dios, porque aquí en Ezequiel, esta misma terminología está siendo usada ¿para quién? Para su pueblo, para el pueblo de Israel. Y sin ir más allá, para cerrar este punto de disclaimer, de salvedad que quiero hacer, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Ahí, Gabriel, por favor. Ok, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Muy bien. Para cerrar este punto, este texto está insertado en el mensaje a quién? A la última iglesia remanente de su pueblo en el final del tiempo. Entonces, si sea que nosotros, como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, nos consideremos pueblo de Dios, o que consideremos dentro de esto todos los cristianos fieles del último tiempo, miren el llamado que hace Dios a esos creyentes del último tiempo. Ustedes creen que son ricos, creen que tienen todo, la doctrina, la pureza moral, la pureza espiritual, pero ¿qué es lo que pasa en realidad? Son unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Ahora, ¿por qué Dios está diciendo eso? ¿Para ofender, para maltratar? No, porque en primer lugar es la verdad. ¿Por qué? Porque el orgullo espiritual, el orgullo religioso nos lleva a cegarnos y empezar a vivir una vida, por un lado, y moralmente dubia, porque puede ser que por un lado estoy creyendo que estoy con la gran pantalla religiosa y por otro lado estoy pecando gravemente en otras cosas, o puede ser que esté tomando la religión en forma frívola, lo cual también se encaja en esa crítica. Y eso es una realidad de la iglesia cristiana hoy y mayormente también de aquellos que aceptan el mensaje profético, que es el que llamamos adventistas del séptimo día. Entonces, si Dios usa ese lenguaje, incluso para aquellos que nos consideramos parte de ese pueblo, entonces es normal que Dios use esos lenguajes para llamar la atención y que nos arrepintamos y que corrijamos el camino. Entonces, dicho eso, tengamos presente que la terminología que vamos a estudiar ahora está encajada dentro de ese contexto. ¿Está bien? Eso es muy importante entonces que quede claro. Vamos a empezar a proyectar nuestra lección de hoy, que es lección 14, la caída de la gran meretriz. Apocalipsis, capítulo 17. Y vamos aquí en la lección, vamos a Del sacar 1 al esto 2. Leemos la y pregunta. empezar con la lección. Sí, vamos a... Ya. Vamos a empezar a responder aquí esta lección y después comentar también. Perfecto. Pues dice acá, ¿qué le dice el ángel a Juan acerca de la meretriz o prostituta? Apocalipsis 17, 1 y 2. Ya. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo, diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, lo que está sentado sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Muy bien, vamos a responder los ítems que están considerados allí y después voy a comentar algunos de esos aspectos. ¿Ya? Vamos a responder. um,
Bueno, simbólicamente vamos a responder y de ahí vamos a comentar. Estaba sentada sobre muchas aguas. ¿Ok? Ya vimos que ahí mismo, en ese capítulo 17 de Apocalipsis, si vamos un poquito más adelante, Apocalipsis 17:15, ustedes van a ver que las muchas aguas tienen un significado muy sencillo, muy claro, que es que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, esa gran ramera sentada sobre muchas aguas es una entidad que está sobre muchos pueblos y naciones. Eso es una simbología bastante clara allí en Apocalipsis. Muchas aguas, pueblos y naciones, ¿cierto? Javes, Mm, yo no sé si tú has compartido para todos los que tienen el estudio físico, que atrás en el apéndice mm. está la traducción justamente de muchos significados y que está con las referencias bíblicas y cuando quieran o se le olvide algo, acá está lo que significa agua, pueblos y naciones, alas, velocidad y etcétera. En el apéndice del estudio. Ah, sí, sí, no, no lo había comentado Gabriel, gracias, sí. Sí. Hay apéndices allí donde aclaran cosas más detalladas, exacto. Sí, sí, perfecto. Gracias por recordar. Ujú. Muy bien. Con ella se prostituyeron los, vemos allí, Reyes, fornicado, los reyes de la la tierra. tierra, y moradores también. Sí, no, eso parte de la segunda parte. Vamos a, voy a copiar esta cosita aquí porque está buena, la quedó con la forma más, que este tiene un formato medio diferente. Entonces, los reyes. Bueno, ahí está complicado Daniel, ¿no? Parece que su familia se fue por mal camino. Alegría Reyes, ¿no? Sí, yo soy reyes. Los reyes de la tierra. Muy bien. Y con su vino se han embriagado los. Nuevamente, ¿Quién se ha embriagado con su vino? los moradores de la tierra. Sí, voy a poner abajo nomás. Los moradores de la. Ahí. Bien. Vamos a comentar la mayoría de estos detalles de punto de vista simbólico, ya lo hemos estudiado. Vamos a solo resumir, ¿ok? Entonces dice, vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo. Esta introducción es muy importante porque marca que estamos dentro del contexto de las siete copas. Las siete copas de la ira es el juicio final previo a la venida de Cristo. Sí, entendamos que el juicio tiene varias etapas. Entonces, es el juicio previo a la venida de Cristo. Después, al final del milenio, que vamos a estudiar, hay el juicio ejecutivo final de todos. ¿Ok? Entonces, em, dentro de ese contexto, que es en el final del tiempo, el ángel le dice, te mostraré la sentencia contra la gran ramera. La palabra sentencia es clave. ¿Por qué? Porque sentencia tiene que ver con un juicio. Cuando se ejecuta un juicio, finalmente se lee la sentencia. O sea, se terminó el plazo de arrepentimiento, se terminaron las oportunidades. Ahora lo único que va a ser proclamado es la sentencia. Ahora, noten qué interesante respecto a lo que yo les comentaba de la misericordia de Dios. ¿Por qué?
Porque fíjense que a pesar de que el contexto de este estudio es en un juicio donde ya no hay más lugar para arrepentimiento, sin embargo, nosotros los estamos estudiando en un tiempo que todavía hay tiempo de arrepentimiento. ¿Ok? Mire qué importante eso. Entonces, Dios está revelando algo que va a suceder hoy en un tiempo que todavía nos podemos arrepentir. Todavía podemos revelar esta verdad al mundo para que muchos digan, este camino no es correcto, ese camino es equivocado, así que voy a dejarlo. Ahí vamos a estudiar eso en Apocalipsis 18. Así que em, él dice, voy a mostrar la sentencia, pero para quien está mirando hacia adelante dice, bueno, yo no quiero ser parte de eso. Yo puedo arrepentirme todavía. Se fijan, es muy importante entender esa mirada divina en la profecía. Sentada sobre muchas aguas, entonces está hablando de una institución y que al ser mujer tiene que tener una relación con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la mujer hace referencia a alguien que es pueblo de Dios y si está comportándose como ramera, como ya vimos en Ezequiel 16, es porque es un pueblo de Dios que apostató, que se hizo alianzas con el mundo. Y ya hemos estudiado que lamentablemente la iglesia cristiana primitiva en sus primeros años fue fiel, fue perseguida, denunciaba las maldades del mundo, del paganismo, se convertía mucha gente. Sin embargo, gradualmente, a la medida que la persecución fue bajando y también se fueron convirtiendo más personas, se fue dejando influenciar por doctrinas y pensamientos paganos, pensamientos griegos, y que fueron contaminando la fe pura, la fe simple de los apóstoles. Y finalmente, ese pueblo terminó incluso transando con poderes seculares. ¿Cuál es la expresión máxima de esa transacción con poderes seculares? El hecho de que en el año 315, en el concilio de Nicea, invitaron a Constantino para que fuera parte del concilio, para que mediara y también actuara en el concilio. O sea, política, poderes políticos mezclándose con la religión. Y eso es muy peligroso, hermanos queridos. Dio una consecuencia terrible en ese tiempo, que fueron 1200 años de oscuridad, de muerte, de asesinato. Y eso también va a volver a ocurrir en el último tiempo, cuando el brazo político se empieza a dar la mano con el brazo religioso para imponer de alguna manera su percepción. Y eso fue lo que sucedió, lamentablemente. Cuando eso ocurre, la fe se empieza a imponer socialmente y políticamente, pero eso no es compatible con la fe cristiana. Ustedes ya saben que hay países de religiones eh, que nosotros sabemos que imponen la religión. Y si tú no la aceptas, tú corres el riesgo hasta de ser muerto Musulmana. si tú adoptas otra religión. Y eso ocurrió también bajo el alero de la fe cristiana, lamentablemente. ¿Pero por qué? Porque ese pueblo, esa iglesia, esa mujer pura, hizo lo mismo que el pueblo de Israel. Empezó a comulgar con el mundo de su alrededor desde el punto de vista político, social y cultural. Y empezó a creer que esa fe tenía que imponerse o plantarse en forma social y política en la sociedad. Y de ahí la corrupción empezó a cundir. Por esta cosa entonces, Dios dice, esa mujer es ese poder político religioso que se levantó como descendiente religioso del Imperio Romano Pagano, que es la Roma papal, la Roma religiosa, o la Iglesia Católica Apostólica Romana, que se transformó en una iglesia que dominó todo el mundo, pero bajo el alero de una alianza político-religiosa, donde reyes fornicaron con ella. O sea, había una relación pecaminosa entre poder político y poder religioso.
Sígame. Mira, yo quería dar un ejemplo, Javier, disculpa que me haga una interrupción, pero para las personas que piensan que esto no puede pasar o que esto no ha pasado, bueno, esto ya pasó en el siglo pasado, pero no hace muchos años en Siria, por ejemplo, la gente tenía en su carnet de identidad, tenía que estipular qué religión era, si era católico o era musulmán. Y cuando ISIS, con todos los musulmanes se tomaron el país, empezaron a matar a todos los católicos que tenían por carnet, identidad, y la muerte para los musulmanes, para los que eran cristianos, ¿ya? Era el descuartizamiento, ¿ya? Porque esa es la ley del talibán. Y, y bueno, ahí fue cuando Rusia intervino y salvó y rescató bastantes pueblos que creían en Dios. O sea, son cosas que sí han pasado y que sí están tangentes, ¿te fijas? Y que es Sí. bastante bueno que la gente sepa que no es algo, no es una locura ni que está más allá, ni que está muy fuera de lo que ha pasado allá. Y el trasfondo de eso es justamente la alianza entre poder político y poder religioso. Y O religioso, sea, exacto. que el poder religioso ejerza el poder político o viceversa. O que el Exacto, brazo político use, la religión use el brazo político para ejercer su dominio. Eso no debe ocurrir. tal cual. Perfecto. Y finalmente, la idea de que los moradores de la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación es un concepto que también lo hemos estudiado, donde las doctrinas que esa mujer, ese poder religioso empezó a enseñar al mundo, distorsionaron la percepción de la verdadera fe, distorsionaron la verdadera justicia de Cristo y distorsionaron la intercesión salvadora de Cristo. O sea, intervinieron en varios planos de la verdadera fe. El vino o el alcohol en general, ¿qué es lo que produce en la mente de las personas? Entorpece y tú no logras discernir lo bueno de lo malo y actúas en forma intempestiva. No hay Entonces, cuando discernimiento. tú adulteras, exacto, cuando tú adulteras la verdad y enseñas engaño y mentira, la gente se desorienta y no sabe cuál es. Y nosotros ya hemos visto varios resúmenes de esas adulteraciones. Sabemos que hubo adulteración en los mandamientos de Dios, en el mandamiento que prohíbe la adoración de imágenes, en el mandamiento cuarto del sábado. Hubo adulteración también respecto a la intercesión y mediación de Cristo por nosotros. Ya no se presenta Cristo como el único mediador, sino se presentan otros mediadores. Em, la, la, la doctrina del purgatorio, que es una doctrina terrible respecto a la imagen del carácter de Dios, que distorsiona el carácter de Dios cuando Dios quiere justamente uno de los grandes desafíos de Dios, mis queridos amigos, en la historia del universo, es demostrar que Él es bueno, santo y justo. Entonces, lo mejor que Satanás puede tratar de hacer es demostrar justamente lo contrario, que Él está dispuesto a tener gente torturándose eternamente, tanto en un purgatorio cuanto en un infierno que no tendría más fin de dolor eterno. Y eso no es cierto, según la palabra de Dios. Exacto. Entonces, hay muchas ideas, ahí solo conectamos, consideramos algunos elementos. Bienvenida a la madre de Christopher. Dios te bendiga. Hermana María, un abrazo, Dios la bendiga. Bienvenida. Entonces, esas distorsiones de la verdad son lo que la Biblia llama vino de fornicación y embriaguez. O sea, yo no veo la verdad y tampoco encuentro la salvación en ese engaño. ¿Ok? Sí, y el Bien, engaño de la inmortalidad del alma, que yo creo que exacto. También, también, es también. muy potente. Exactamente. Que también confunde, es un tema que vamos a examinar un poquito de nuevo también. Es muy, muy Sí, fuerte. Vamos a leer ahora la segunda, Gabriel.
Ok. Dice, cuando Juan está transportado en espíritu, el ángel lo lleva a un desierto. ¿Qué es lo que ahí ve? Apocalipsis 17, 3 y 6. Ah, 3 al 6. Ya, dale. Ok, dice. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adoraba de oro, perdón, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, una, mm, un nombre escrito, un misterio. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bien, vamos a responder en forma resumida y ahí vamos a explicar estos textos. Vamos a... El ángel lo lleva al desierto. Entonces, la mujer estaba sentada sobre una, vamos a Sobre un, repasar allí, ¿sí? Sobre una bestia bestia escarlata, escarlata. ¿cierto? Con nombres de blasfemia. Vamos a poner ahí. Bestia escarlata con nombres de blasfemia. Perdón, aquí la... se me- Ahí. Muy bien. Estaba vestida de... ¿Qué Púrpura, cosa, Gabriel? púrpura, Púrpura. púrpura. Vamos a complementar ya. Púrpura, escarlata y piedras Sí, preciosas. preciosos. Exacto. Ah, bueno, adornada con... Parece que ahí me fue. Bueno, en fondo adornada con piedras preciosas también. Y Ujú. tenía en su mano, vamos a dejar eso, responde la segunda también. Vamos a responder aquí. Tenía en su mano, ¿qué cosa? Tenía en su mano una copa de oro, Un cáliz de oro lleno de abominaciones. un cáliz de oro. Un cáliz de oro lleno de abominaciones. Bien, vamos a tratar de entender un poco esta imagen, estas figuras. Son parte de cosas que ya venimos estudiando, pero recuerden que aquí se está leyendo la sentencia contra la gran ramera, entonces se está haciendo un resumen de todo lo que justifica el juicio de Dios. Claro. Así que volvamos aquí en Apocalipsis 7:3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Em, Cuando nosotros vemos
que aquí se presenta una mujer sentada sobre una bestia, nosotros nos vamos a dar cuenta que el Apocalipsis hace una combinación de poderes. Ya es muy importante entender esa figura porque es una figura que se ha dado a lo largo de la historia. Cuando nosotros vemos Apocalipsis 13, nosotros vemos que esta misma bestia se levanta como bestia en el periodo histórico de tiempo y después esa bestia pasa a tener un poder extraño, un poder diferente, un poder religioso. ¿Por qué? Porque esa bestia es simbolizada tanto en Daniel cuanto en Apocalipsis el Imperio Romano, ¿ok? El Imperio Romano, como Imperio Romano pagano, histórico, tiene una postura muy clara dentro de las profecías bíblicas, tanto en Daniel cuanto en Apocalipsis. Sin embargo, tanto en Daniel cuanto en Apocalipsis, valga la redundancia nuevamente diciendo, se indica que ese imperio romano, que esta bestia, que representa un poder secular, tiene una transformación y empieza a tener un componente, ¿qué cosa? Religioso. Entonces, por eso nosotros vemos esa combinación extraña, un poco llamativa, de una bestia con la mujer sentada arriba de la bestia. Pero ese concepto está relacionado justamente a la idea de ese poder secular que sobre él va un poder también, ¿qué cosa? Religioso. Y ese poder religioso está lleno de abominaciones, como ya vimos, porque tiene prácticas abominables. Y, y esas prácticas abominables están sustentadas por el poder civil y político. ¿Ok? Eso es importante también entender. Ahora, ¿por qué lleno de nombres de blasfemias? Porque ese poder que se levanta, que aquí entendemos que tiene relación con el papado, tiene a- la arrogancia de atribuirse cualidades y poderes divinos, de poder perdonar pecados, de poder determinar lo que es verdad y lo que no en la Biblia, en la palabra de Dios, de poder establecer lo que sale, lo que no sale de los 10 mandamientos. Entonces son prerrogativas absolutamente divinas. E incluso de considerarse vicario de Cristo, o sea, el que representa a Cristo en la tierra. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que quién es el verdadero vicario de Cristo en la tierra. ¿Quién dijo Jesús que iba a enviar a su lugar? ¿A Pedro? No, mis queridos amigos, Dios no dijo que Pedro iba a reemplazarlo a él. Dios dijo que el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos, iba a reemplazarlo a él, iba a estar a nuestro lado. ¿Ok? Si después más adelante quieren, podemos conversar un poquito sobre el tema de Pedro como primer eh, papa. Eso es un tema bien interesante, no, no da para hablar de eso ahora, pero quizá más adelante podemos hablarlo. Yo igual he estado escuchando bastante sobre eso, leyendo sobre ese tema también. Entonces, Pedro mismo reconoce que él no es la piedra fundamental es Cristo, él es la roca. ¿Ok? Entonces, todas esas ideas de grandeza divina están reflejadas en ese concepto del hombre tratando de ser igual a Dios. Y eso, por detrás de eso está la idea, ¿se acuerdan que estudiamos del número 666? Del 6 que representa el ser humano, repetido 3 veces, tratando que de igualarse con Dios, por la Dios. Trinidad, por la divinidad. Y entonces esa idea del hombre buscando la divinidad es algo que está también presente en la denuncia que hace la profecía. Ahora, ¿qué significa las 7 cabezas y los 10 cuernos? Dentro del Apocalipsis, nosotros hemos estado viendo que el número 7 está muy relacionado con la idea de temporalidad, ¿ok? Está muy relacionado con la idea de tiempo, de un poder que se manifiesta a lo largo de un tiempo. Cuando estaba asociado a las 7 iglesias, a las 7 trompetas,
a los 7 candelabros, nosotros vimos que todos estos 7 estaban vinculados en una línea de tiempo. Entonces, esa línea de tiempo vinculada a las ideas de Dios, las 7 iglesias, los 7 candelabros, significaban que Dios estaba actuando a lo largo del tiempo. Entonces, la idea de temporalidad. Al tener 7 cabezas significa que esa bestia está actuando a lo largo de diferentes reinos, a lo largo del tiempo. Ese poder que está por detrás de la bestia, que ya sabemos que es el dragón, que es Satanás, está actuando a lo largo de varios reinos. En la próxima lección vamos a entrar en detalle de esa secuencia de reinos. Hay algunas diferencias respecto a cómo interpretar esa secuencia de reinos, pero vamos a presentar lo que nos parece más razonable. Ya no es que uno sea dogmático en eso, pero sí esas 7 cabezas tienen relación con una temporalidad del ejercicio del dominio de la bestia. ¿Ok? Y los 10 cuernos conectan la bestia al Imperio Romano. ¿Por qué? Porque del Imperio Romano salieron 10 naciones que conformaron Europa como país, pero como continente. ¿Ok? Entonces el Imperio Romano está representado allí en los 10 cuernos, en esos 10 reyes que hubieron que se dividieron formando el Imperio Romano, perdón, el Imperio Romano, el Imperio Europeo. ¿Ok? Ese concepto está por detrás de esa idea. Y ya vimos que el vestido de púrpura escarlata adornada de oro es toda la pompa, el lujo que ha tenido ese poder, esa autoridad. Y las abominaciones, la inmundicia y la fornicación es la adulteración de la verdad, la adulteración del mensaje puro de la palabra de Dios. El hecho que se diga entonces que eh, en su frente hay un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, es un concepto en que las naciones y, y las iglesias también tomaron en gran medida de esos engaños. Tenemos que reconocer que involuntario o voluntariamente hemos tomado de estos engaños, de esas abominaciones que distorsionan la verdad de la palabra de Dios. Lamentablemente, dentro de la reforma, y aquí lo podemos enfocar de 2 aspectos importantes. Uno, el aspecto doctrinario y otro, el aspecto de las acciones. Del aspecto doctrinario, la reforma no permitió, no llegó a permitir que el Espíritu Santo siguiera transformando y quitando errores bíblicos, como por ejemplo el entender que el domingo no es el verdadero día de reposo, y también el entender que el alma no es inmortal, sino que el alma es un don de vida de Dios y que cuando la persona muere, todo perece junto con ella. Y esos conceptos quedaron dentro de las demás iglesias, de las demás confesiones religiosas. Y un segundo aspecto que también que tenemos que entender en la reforma es que lamentablemente la reforma en muchos países también adoptó la violencia como método de represión política, aliada al Estado, ¿ya? Y cuando, perdón, y cuando muchos de los religiosos empezaron a huir de Europa para Estados Unidos, para buscar allí refugio seguro para vivir su fe. Estaban huyendo no solamente de la persecución del catolicismo, sino también estaban huyendo de la persecución de iglesias tradicionales protestantes, como anglicanos, por ejemplo, donde estaban persiguiendo también a aquellos que no profesasen correctamente la fe o manifestasen ideas heréticas. Lamentablemente, dentro del historial del protestantismo hay también condenas a hoguera y a horca. Y eso significa que ahí Apocalipsis lo denuncia como
madre de las rameras. O sea que otras confesiones religiosas lamentablemente también tomaron no solo las doctrinas, sino también las acciones de, de este, de este poder. ¿Ok? Por eso entonces dice, Babilonia la grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Y solo para completar un poco Babilonia implica en el concepto de Babel, de allá de Nimrod, que construyó la Torre de Babel, ¿con qué intuito? De acercarse a la divinidad, pero acercarse de la divinidad por medio de qué? De sus propios esfuerzos, Amén. Claro. de sus propias capacidades y méritos, como dijo Gabriel. Cualquier intento, queridos, de acercarnos a la divinidad por méritos propios es un acercamiento a la idea babilónica. Entonces, el hombre se acerca a Dios única y exclusivamente por la intercesión de Cristo, por el Amén. mérito de Cristo que nos lleva a Él por su poder. Entonces, eso está por detrás, esa rebelión está en Babel, está en Nimrod, allá desde Génesis capítulo eh, 12, parece que es 13, donde está el relato de la Torre de Babel. ¿Ok? Muy bien. Y en versículo 6 ya lo vimos, ¿no es cierto? Juan se asombra porque ve la mujer ebria de la sangre de los santos. Miren, ¿por qué Juan se asombra, queridos? Porque Juan sabía que la mujer representa al pueblo de Dios. Qué impresionante debe haber sido para Juan ver una mujer corrompida, ebria de la sangre de los santos. O sea, como que la misma mujer santa antes se transforma en un poder violento, en un poder que ataca a los santos y los mártires de Cristo. Entonces él queda asombrado con gran asombro. Esas terminologías no son casuales. Por eso él dice asombrado con gran asombro. Parece un pleonasmo, parece una exageración, pero es porque él está viendo algo Asustado con gran que, asombro en que una reunión. no, que no hace sentido. O sea, ¿quién diría? La iglesia perseguida pasa a ser perseguidora. No tiene sentido, es asombroso realmente, hermanos queridos. Muy bien. Em, Vamos a ir terminando. Solamente aquí vamos a responder bien rápidamente, Gabriel, porque ya lo ¿Sí? vamos a hablar, ¿ya? La pregunta 3 y 4, que La dice, 3 la 3 y dice, 4, sí. ¿qué estaba escrito en la frente de la mujer? Entonces, qué es lo que decía? Babilonia, la Doña grande, la Grande. madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y Y la 4 que también ya la hablaste, dice, ¿con qué se embriagaba la mujer? entonces, con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. De Bien, Jesús. entonces, queridos, vamos a terminar por aquí el estudio de la lección número 14. Quisiera que entonces pudieran entender la simbología que se plantea acá. No es una simbología que tiene un objetivo de denigrar una determinada institución, porque recuerden, esta misma terminología fue usada para el pueblo de Israel, que se apartó de Dios, se apartó de sus caminos, transó con el poder secular, y también se aplica incluso para la iglesia del último tiempo, de que debe atentar para no ser fría y tibia, para no ser tibia, perdón, y buscar de Dios el oro refinado, la fe, el carácter de Cristo, porque si no, va a tener
una clasificación dura, igual como se le dice allí en Apocalipsis 3:17. Ahora, Mm. ¿por qué Dios usa estas palabras duras? Porque Él quiere, queridos, llamarnos al arrepentimiento, para que seamos salvos, para que seamos dignos de la redención en el final del tiempo y podamos también sobrellevar todo lo que va a llegar a suceder en el último tiempo. Así que Dios los bendiga mucho. Gracias por acompañarnos. Vamos a dar un saludo y despedirnos de los amigos de Facebook para aquí quedar unos minutitos más en Zoom. Un abrazo grande para ustedes y nos vemos, si Dios permite, el próximo lunes. Adiós, adiós.